Muy buenas noches, señoras y señores. Abrimos en este momento nuestras entrevistas con los candidatos por Asturias al Congreso de los Diputados. Hoy le toca el turno para abrir estos programas especiales a la candidata de Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes, Laura González. Señora González, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, lo primero, por acompañarnos en esta ronda con los candidatos asturianos. Le explico brevemente una entrevista que tendrá tres partes diferenciadas. Un primer bloque de 2 minutos en donde nos acercaremos a algunos asuntos más de su vida personal, también su trayectoria amplia política. Un segundo bloque más amplio de 15 minutos donde ahondaremos en aquellos aspectos más importantes de su programa electoral, la propuesta con la que concurre a la cita del próximo 9 de marzo y finalizaremos con un tercer bloque de 3 minutos donde en preguntas comunes que repetiremos en estos próximos días al resto de candidatos intentaremos también conocer algo más de los detalles de su propuesta y también de su proyecto para el Congreso de los Diputados. Pero antes vamos a conocer algún detalle más de la candidata Laura González, la que encabeza la lista para Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes, que además tiene tras de sí una amplia trayectoria y dilatada vida política. Desde que el Consejo Político de Izquierda Unida de Asturias la eligió como candidata al Congreso de los Diputados, Laura González ha vuelto a la primera línea de la política con más fuerza que nunca. Su gestión al frente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social durante la pasada legislatura la han convertido en una cara conocida y valorada en la labor de gobierno. Opta por primera vez a un escaño en el Congreso, pero Laura González no es una recién llegada. Nació en Avilés, donde fue concejala en las primeras elecciones municipales democráticas y repitió en el 83 y en el 87. Después fue diputada en la Junta General, donde se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento asturiano. Durante 10 años, su carrera política se desarrolló en Bruselas como europarlamentaria, pero volvió a su tierra cuando Izquierda Unida gobernó en coalición con el PSOE en 2003. El pasado verano anunció su retirada de la vida política, pero el partido la ha vuelto a llamar con un objetivo claro: recuperar el escaño por Asturias que Izquierda Unida siempre tuvo en el Parlamento. Un análisis, candidata, de lo que ha sido esa amplia vida política y trayectoria personal vinculada siempre con diversas instituciones, todas ellas importantes en su trayectoria. Lo primero y obligado, ¿cómo lleva estos primeros días de campaña? Bueno, yo estoy acostumbrada a las campañas electorales por esa larga trayectoria de la que se habla en la presentación. Lo que pasa es que yo creo que esta es todavía más dura, sobre todo para nosotros, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo suplementario para poder romper ese bipartidismo que está continuamente presente en la sociedad española, pero yo creo que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Sobre todo yo agradezco profundamente el enorme entusiasmo que está teniendo la organización. Es decir, allí donde voy, mayores y jóvenes tienen una enorme ilusión porque esta candidatura salga adelante, porque recuperemos el escaño. Y yo creo que eso es lo más agradable de todo. ¿Qué le movió a tomar esta decisión después de un largo periodo de actividad en primera línea política, abandonar el gobierno al final de esta legislatura? ¿Qué es lo que le ha movido a dar este paso adelante? La razón fundamental es que yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos. Yo creo que pocas personas pueden tener un bagaje político como el que yo tengo, y todo se lo debo pues a los compañeros de Izquierda Unida que consideraron siempre que podía ejercer determinada responsabilidad, ¿no? Y claro, como se decía en la presentación, haber sido primera mujer presidenta del Parlamento para mí es un orgullo del Parlamento asturiano, fue una época maravillosa. La visión global de la situación en el mundo, la situación en Europa, el haber podido estar en el debate de la implantación del euro, de la ampliación de la Unión Europea, haber podido viajar a Latinoamérica, ver cómo están allí los derechos humanos y demás. Y después, la última responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social. Muy preocupante para mí al inicio, muy gratificante al final, porque creo que conseguimos, en primer lugar, estabilidad para Asturias, que yo creo que es fundamental, y en segundo lugar, demostrar que la izquierda plural puede gobernar durante 4 años con sus tensiones normales en 2 grupos diferentes, pero procurando el bienestar de los asturianos en la medida de sus posibilidades. Yo creo que es una serie de responsabilidades que dan a uno una experiencia única, y por eso, por ser agradecida a Izquierda Unida, es por lo que acepto volver a encabezar la candidatura para recuperar el escaño. Muchos kilómetros, muchos mítines, caravana electoral, muchos pueblos que visitar y los que quedan todavía por hacer. ¿Se siente usted cómoda en la campaña? Sí, tengo que decir que sí. Tengo que decir que sí, sobre todo porque
todo el mundo nos acoge con mucho afecto. Eso no quiere decir que todo el mundo que nos acoge con afecto nos vaya a votar, ¿eh? Yo soy perfectamente consciente y delimito un poco pues la simpatía que la gente pueda tener por ti y después el voto final, ¿no? Pero yo creo que son contadísimas las personas que evidentemente son hostiles a Izquierda Unida, que nos hayan dicho en un mercado o en una reunión algo desagradable. En general es muy agradable ir, sobre todo porque en cada sitio donde voy tengo un ejército de compañeros de Izquierda Unida que me acompañan. Hablemos ya de las propuestas de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes para esta campaña electoral, de su programa con el que concurre a la cita del 9 de marzo. Propuestas medioambientales, jóvenes, empleo. ¿Dónde define usted o con qué define usted los ejes de su propuesta? Yo creo que hay unos ejes clarísimos que siempre fueron, yo creo, ejes de la defensa de los programas de Izquierda Unida, que tienen que ver con el empleo, en primer lugar. Es decir, si además de ver nuestro programa, yo escucho lo que me dijeron durante esta precampaña los jóvenes, por ejemplo, el Consejo de la Juventud, o los 180 jóvenes con los que estuvimos el otro día en Gijón, que son jóvenes de formación profesional. Acertamos en decir que el empleo y la vivienda es lo que más preocupa a los jóvenes, y sobre todo la precariedad en el empleo. Es cierto que en los últimos años se fue mejorando algo, se descendió la precariedad en España y en Asturias, pero también es cierto que todavía casi doblamos la media de precariedad de la Unión Europea. Y claro, ningún joven puede pensar en su futuro, en formar una familia o en tener hijos, si no tiene un trabajo que le dé seguridad, ¿no? Y también si no tiene una vivienda en la que pueda emanciparse. Por lo tanto, a los jóvenes es lo que más les preocupa. La vivienda y el empleo. Y después les preocupan, yo tengo que decir que el otro día cuando estuve con los 180 jóvenes, que para mí fue muy ilustrativa la reunión, pues eso que se dice que los jóvenes se despreocupan, ¿no? Se despreocupan algunos, pero otros se preocupan mucho, ¿no? Pues un joven te preguntaba cómo afrontar el problema de los astilleros, porque su padre trabajaba en los astilleros. Otro joven te preguntaba cómo afrontar la violencia en las aulas, que ellos consideran que sí la hay, entre compañeros y con los profesores. Es decir, hay una serie de cuestiones que les preocupan y yo creo que nuestro programa aborda claramente todas esas cuestiones. Analizamos la situación de las políticas medioambientales en Asturias. Ustedes tienen una política muy clara en ese terreno. ¿Nos podría avanzar cuáles son las principales líneas? Hablamos de proyectos como regasificadora, la línea de alta tensión Sama-Velilla y otra serie de proyectos e iniciativas que se pretenden desarrollar en el marco de la próxima legislatura. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros no solo tenemos en la candidatura al Bloque y los Verdes, que eso nos da ya una dimensión medioambiental muy clara. Yo, los 10 años que estuve en el Parlamento Europeo, estuve en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Peticiones, que están muy interrelacionadas porque el 40% de las cuestiones, de las quejas que llegan a la Comisión de Peticiones tienen que ver con la protección de los espacios naturales. Yo todavía hoy tengo pues más de 40 teléfonos de plataformas de vecinos o de organizaciones ecologistas que realmente se preocupan por la defensa de los espacios naturales. Nosotros tenemos una posición muy clara. Creemos que debe de caminarse a otro modelo de vida, un modelo de consumo diferente. La tierra no va a resistir este gasto constante de agua, de recursos, de bosques, no lo va a resistir. El cambio climático tiene también que ver con eso. Entonces, yo creo que nuestra propuesta es empezar a pensar en cambiar de modelo de consumo, para empezar. Y después, yo creo que aquí en Asturias, lo que decíamos de cuestiones que están aquí encima de Asturias. Asturias sigue siendo, en mi opinión, un paraíso natural. Tiene sus problemillas, pero sigue siendo un paraíso natural. Nosotros en su día no estuvimos en contra de la regasificadora por una razón, porque creemos que en la economía asturiana debe haber una base estable industrial. Los servicios solo y la construcción son vulnerables, son sectores económicos vulnerables. Por lo tanto, tiene que haber una base industrial y sobre todo se debe apostar por la pequeña y mediana empresa, que según los datos europeos crea el 80% del empleo. Pero eso no quiere decir que nos hagan la planificación, por ejemplo, energética, las empresas. Nosotros apostamos porque en Asturias se apruebe definitivamente y además de manera urgente un plan energético asturiano que diga hasta dónde podemos llegar
Porque bueno, yo creo que el otro día estuvo claro, nosotros no apostamos evidentemente por el embalse de Caleao, siempre se dijo que era para consumo humano, la candidata María José Carcedo ya dejó caer que también puede ser para producción eléctrica. ¿Hasta dónde vamos a llegar en la producción eléctrica en la que somos excedentarios para que después obligue eso a tener corredores de alta tensión? Eso es lo que nos preocupa. Y nosotros creemos que se debe buscar, en primer lugar, ese plan y que no nos hagan el plan energético asturiano. Pero también un plan energético estatal, es que debemos de caminar hacia eso.